Mi esposa envió un mensaje, atrapada tarde en el trabajo, te amo. Pero yo estaba sentado a 2 mesas de distancia, viéndola besar a otro. No la enfrenté. Solo respondí, trabaja duro esta noche, y envié una foto de su mesa. La forma en que su cara se puso pálida. Inolvidable. Mi esposa me escribió, atrapada tarde en el trabajo. Te amo. Ella no sabía que yo ya estaba en el mismo restaurante, a 2 mesas de distancia, viéndola besar a otro hombre como si nuestros 27 años no significaran nada. Recuerdo quedarme mirando el brillo de mi teléfono, mientras su risa flotaba por la habitación. Solía ser mi sonido favorito. Esa noche, se sintió como si alguien arrastrara un tenedor por un plato, agudo y feo. Ella se inclinó hacia él en ese pequeño reservado de la esquina, con su mano en el antebrazo de él, y su bata blanca doblada sobre el asiento a su lado. Entonces ella lo besó, lento y cómodo, como si no fuera la primera vez y como si no llevara puesto mi anillo de bodas. Me llamo Tom Granger. Tengo 54 años, nací y crecí en Cedar Rapids, Iowa. Trabajo en climatización. Arreglo el aire de otras personas cuando hace demasiado calor, y su calefacción cuando hace 10 grados bajo cero y el viento del río atraviesa cada grieta de sus ventanas. Mi vida era simple, predecible, y pensé, sólida. Durante 27 años, he estado casado con Linda. Los domingos por la mañana siempre eran iguales. Ella en la cocina a las 6:30, preparando café Folgers en esa vieja cafetera MR Coffee que recibimos como regalo de bodas. Yo en la mesa con el Cedar Rapids Gazette, fingiendo leer los titulares, cuando en realidad solo revisaba los deportes y el clima. Íbamos a St. Mark's para el servicio de las 9, nos sentábamos a 3 bancos del fondo, y saludábamos con la cabeza a las mismas caras que habíamos saludado durante décadas. Los viernes, iba al puesto 788 de la VFW para jugar al póker. Jugábamos por monedas de 5 y 25 centavos, hablábamos de viejos despidos, rodillas lastimadas, hijos que se mudaban lejos, y de quién tenía la caldera estropeada. No era glamuroso, pero era nuestro. 27 años no fueron un error. Era una vida. Eran mañanas con café negro y el Gazette, domingos en St. Mark's rezando por nuestras tranquilas bendiciones, y viernes en la VFW donde yo faroleaba en el póker, tal como faroleaba a través de las pequeñas fugas de la vida. Esa es la vida que pensé que aún tenía la noche que ella envió ese mensaje. Era un martes de finales de enero, ese tipo de frío de Iowa que te pica en la nariz en el segundo en que sales. Pasé el día entrando y saliendo de sótanos, arrastrándome por viejos conductos en casas que aún olían a humo de cigarrillo de los años 80. A las 5:30, estaba agotado. Llamé a Linda en mi camino de regreso a la ciudad. Oye, ¿quieres cenar en algún lado?, pregunté. No estoy de humor para cocinar, y seguro que no tengo ganas de lavar platos. Su voz llegó a través de la línea, ligera pero un poco apresurada. Me encantaría, cariño. Estamos saturados esta noche. El doctor Keller va retrasado. Probablemente me quede atrapada tarde en el trabajo. Te amo. Dijo, te amo, como siempre lo hacía, automático y cálido. No lo pensé 2 veces. Solo dije, está bien, no trabajes demasiado duro, y colgué. El tráfico en la primera avenida estaba atascado porque alguien no podía descifrar cómo girar a la izquierda en la nieve, así que terminé tomando el camino largo. Tenía hambre y estaba cansado, y no quería comida rápida de una bolsa de papel. El Old Mill Stackhouse estaba allí en la esquina, con grandes ventanales brillando cálidamente contra la oscuridad. Es donde Linda y yo fuimos para nuestro 10º aniversario, cuando todavía nos vestíamos elegantes para las cosas. Entré sin pensarlo mucho. Adentro, olía a carne a la parrilla y a papas al horno ahogándose en mantequilla. La anfitriona, una chica universitaria con un piercing en la nariz, sonrió. ¿Solo uno esta noche? Sí, solo yo dije, y sonó extraño saliendo de mi boca. Me sentó cerca de la ventana. Me quité mi chaqueta Carhartt, la colgué sobre el respaldo de la silla, y dejé que mis huesos se descongelaran. Pedí un chuletón y una Coca-Cola. Mi teléfono vibró una vez con algún correo basura. Lo revisé de todos modos, más por hábito que por interés. Fue entonces cuando la escuché.
La risa de Linda. Tienen que entender, después de casi 3 décadas, ¿conoces ese sonido? Podría haberlo distinguido en un estadio de fútbol lleno de gente. Me congelé, con el vello de mi brazo erizándose bajo mi franela. Me dije a mí mismo, no seas estúpido. Mucha gente se ríe así. Muchas mujeres en esta ciudad trabajan en hospitales y llevan el pelo como ella. Pero entonces giré la cabeza. Allí estaba ella en un reservado de la esquina, de espaldas a la pared como siempre prefería. Tenía el pelo recogido como lo hacía en los días largos, con pequeños mechones cayendo alrededor de su cara. No estaba en uniforme médico. Llevaba esa blusa azul que compró para la iglesia la Pascua pasada. Frente a ella estaba sentado un hombre que reconocí del hospital. Alto, bien arreglado, todavía con su bata blanca, y el estetoscopio colgando alrededor de su cuello como utilería en un comercial. El doctor Paul Keller. No estaban hablando como compañeros de trabajo que comen algo rápido. La mano de ella descansaba en el antebrazo de él, con el pulgar trazando círculos lentos a través de la manga de su camisa. Él dijo algo, ella se rió de nuevo, y esta vez inclinó la cabeza hacia atrás de esa manera que yo solía amar cuando era por mi estúpido chiste. Mi corazón no solo se hundió, se apretó fuerte y frío, como si el viento de enero hubiera atravesado las ventanas y entrado directo en mi pecho. Escuché mi tenedor tintinear contra el plato antes de darme cuenta de que lo había soltado. Podría haberme levantado. Podría haber marchado hacia allá, hecho una escena, lanzado una bebida, cualquier cosa que la gente hace en esos programas de televisión basura. En cambio, me senté allí y vi mi propia vida inclinarse hacia un lado. La camarera pasó caminando. ¿Está bien, señor? ¿Necesita algo? Tragué saliva con dificultad. No, señora. Estoy bien. Mi voz sonaba 2 tallas demasiado pequeña. Giré mi silla lo justo para poder verlos en el reflejo de la ventana, en lugar de mirarlos directamente como un bicho raro. Vi cómo él se estiraba sobre la mesa, tomaba la mano de ella entre las suyas. Vi la sonrisa de ella suavizarse en algo privado y tierno. Entonces ella se inclinó sobre la mesa y se besaron. No un beso rápido, no una cosa tipo buenas noches, nos vemos en el trabajo. Lento, cómodo, practicado, como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Como si el anillo en su dedo fuera solo decoración. Por un segundo, todo se quedó en silencio. No escuché el ruido de los cubiertos, ni la canción country que sonaba demasiado bajo en los altavoces, ni a la anfitriona riéndose del chiste de alguien. Todo lo que escuché fue mi propio pulso en mis oídos y el pequeño y agudo crujido de mis propios dientes rechinando. Mi teléfono todavía estaba en mi mano por haber revisado ese correo tonto. Lo miré, mirando nuestra última cadena de mensajes de esa tarde sobre comprar leche, la cita del veterinario del perro y si teníamos suficiente sal para la entrada del garaje. No sé qué me hizo hacerlo. Tal vez fueron 30 años de tragarme mi orgullo. Tal vez fueron todas esas noches tarde que ella tuvo que trabajar, que de repente se alinearon como puntos en un mapa. Tal vez solo quería que ella sintiera, aunque fuera una fracción, del impacto que me estaba desgarrando. Abrí la cámara. Mis dedos, generalmente firmes por décadas de cablear termostatos y apretar conductos con fugas, temblaban mientras levantaba el teléfono. Lo incliné hacia el reservado, usando el reflejo en la ventana para alinearlo y que no me vieran. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón durante medio segundo, y pensé, no lo hagas. Solo paga tu cuenta y vete. Sé la mejor persona. Entonces escuché su risa de nuevo, suave y plena, para él, no para mí. Presioné el obturador. El teléfono hizo el pequeño sonido silencioso de una foto siendo tomada, pero para mí, sonó como el crujido de un árbol partiéndose en una tormenta de hielo. Abrí nuestro hilo de mensajes. Sus últimas palabras me devolvían la mirada, atrapada tarde en el trabajo. Te amo. Escribí, trabaja duro esta noche. Adjunté la foto de ella y Keller en el reservado. Su mano en el brazo de él, su cara inclinada hacia la de ella. Mi pulgar se mantuvo sobre enviar. Toda mi mano temblaba ahora. Aún no veía su cara. Escuché el pequeño din de su teléfono al otro lado del restaurante. Escuché la pequeña inhalación de aliento, como aire silbando al salir de un neumático pinchado.
nuestro matrimonio desinflándose en un pequeño sonido. Presioné enviar. Por un momento, no pasó nada. Luego, su cuerpo se puso rígido. Ella buscó en su bolso, sacó su teléfono y miró la pantalla. Incluso desde 2 mesas de distancia, vi el color drenarse de sus mejillas. Su cabeza se levantó de golpe, con los ojos escaneando la habitación. Volví mi mirada a mi plato y recogí mi tenedor como si nada en el mundo estuviera mal. Mi bistec se estaba enfriando. No esperé a que ella me encontrara. Dejé un billete de 20 en la mesa, me puse de pie y deslicé mis brazos de nuevo en mi vieja Carrara marrón. La camarera me llamó. ¿Quiere una caja para eso, señor? No, gracias, dije. Mi voz estaba firme ahora. Ya he tenido suficiente. La ráfaga de aire frío cuando empujé la puerta me golpeó fuerte, pero se sentía más limpio que el aire de adentro. Caminé por el estacionamiento helado hasta mi viejo Ford, jugueteé con las llaves porque mis dedos aún temblaban. Y me subí. No conduje a casa. Salí del estacionamiento y me dirigí al río. A esa pequeña desviación donde los tipos de mi edad van a almorzar en sus camiones y fingen que están solos en el mundo. Puse la camioneta en parking, apagué el motor y simplemente me senté allí en la cabina oscura, viendo mi propio aliento empañar el parabrisas. Esa noche, no estaba pensando en venganza, ni en abogados, ni en quién se quedaría con la casa. Estaba pensando en cómo pasas del café Folgers por la mañana y St. Marks los domingos, a estar sentado solo en una camioneta fría, dándote cuenta de que tu esposa tiene una vida completamente diferente cuando dice que está atrapada tarde en el trabajo. Estaba pensando en cómo respirar. No dormí la noche que sucedió. No creo que ni siquiera lo intentara. Simplemente me senté allí en mi camioneta junto al río hasta que el frío se arrastró desde el marco de metal hasta mis huesos. Alrededor de la medianoche, finalmente conduje hasta la casa de mi hermano Mark en Marion. Él guarda una llave de repuesto debajo de una rana de cerámica junto al porche, el mismo lugar desde el 92. Entré, me dejé caer en su sofá y miré al techo hasta la mañana. Cuando Mark me encontró acurrucado allí como un perro viejo, no hizo preguntas. Solo se paró en la puerta, frotándose el sueño de los ojos. Tom dijo en voz baja. Dime que estás enfermo, o borracho, o cualquier cosa menos lo que estoy pensando. Negué con la cabeza. Él no presionó. Solo suspiró y puso una cafetera en marcha. No le conté todo de inmediato. La vergüenza es curiosa. No golpea de una sola vez. Se asienta lentamente, como el frío filtrándose por debajo de una puerta. Había pasado casi 3 décadas construyendo una vida con Linda. Y ahora yo era el marido idiota que no vio la aventura sucediendo justo enfrente de él. No quería decirlo en voz alta y hacerlo real. Pero Linda no estaba esperando en silencio. Para cuando revisé mi teléfono, tenía 10 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y una larga cadena de textos. Tom, ¿dónde estás? Por favor, háblame. ¿Entendiste mal? No fue lo que piensas. Por favor, vuelve a casa. Te amo. No respondí. Alrededor de las 8:30, llamó de nuevo. Mark estaba en la mesa untando tostadas. Me miró, luego al teléfono vibrando, y luego deslizó el plato en mi dirección. Come primero, dijo. Luego lidia con tu desastre. Pero contesté de todos modos. Su voz estaba frenética, demasiado aguda, como si estuviera tratando de correr más rápido que la verdad. Tom, oh, gracias a Dios. Por favor, solo déjame explicar. No necesito una explicación, dije. Lo vi. ¿Viste qué exactamente? Me reí, una risa corta y amarga que no sentía que me perteneciera. Linda, no hagas eso. Silencio en su extremo. Luego, en voz baja, lo intentó de nuevo. Fue solo. Tom, fue un momento, un abrazo de despedida que se nos fue de las manos. No estaba pensando con claridad. ¿Sabes lo estresante que ha sido el trabajo? Un abrazo, repetí. ¿Así es como llamas a besarlo? Ella tropezó con sus siguientes palabras. No fue un beso. ¿Fue? Tom, no lo entiendes. Hemos pasado por cosas peores juntos.
¿Recuerdas cuando te despidieron en el 98? Sobrevivimos a eso. Podemos sobrevivir a esto también. Sentí mi mandíbula apretarse. No traigas a colación nuestra historia para cubrir lo que estás haciendo ahora. Ella comenzó a llorar ruidosamente. El tipo de llanto que es más actuación que dolor. Por favor, vuelve a casa, sollozó. Podemos arreglar esto. Pero no volví a casa. Ni ese día, ni el siguiente. Me quedé con Mark, durmiendo en su sofá, despertando en medio de la noche con el corazón palpitando. Seguía viendo ese reservado, ese beso, la forma en que la mano de ella descansaba en el brazo de Keller. Me daba la vuelta y miraba al techo, preguntándome qué más me había perdido. Para el tercer día, la noticia había comenzado a extenderse por los bordes de nuestra comunidad. Cedar Rapids no es pequeño, pero la gente habla, especialmente alrededor de la VFW. Ese viernes, fui a la noche de póker, principalmente por costumbre. Los muchachos me saludaron de la misma manera que siempre, asentimientos, apretones de manos, pequeños chistes sobre el clima, pero podía sentir algo bajo la superficie. Miradas curiosas, preocupación. A mitad de una mano, una de las enfermeras que a veces se unía a nosotros, Carol, una mujer aguda de unos 60 años, se inclinó hacia mí. Tom dijo suavemente. Lo siento, pero la gente en el hospital ha notado cosas. ¿Entre Linda y Keller? Mi pecho se apretó. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella vaciló solo un segundo de más. Meses. Meses. Esa palabra golpeó más fuerte que el beso, más fuerte que la foto, más fuerte que cualquier mentira que Linda me hubiera lanzado en los últimos 3 días. Meses significaba que las noches largas no eran nuevas. Meses significaba que esto no era un desliz, era una segunda vida. Meses significaba que había estado viviendo en una casa llena de secretos mientras ella recalentaba mis cenas y me besaba la mejilla para darme las buenas noches. Salí de la VFW temprano. Conduje en círculos durante casi 1 hora antes de entrar al estacionamiento de un centro comercial donde el abogado de divorcio de mi amigo tenía una oficina. Su nombre era Daniel Hart. Finales de los 50, calvo. Parecía que había visto todos los sabores de desamor que el Medio Oeste podía ofrecer. Escuchó mi historia en silencio, con los dedos entrelazados bajo su barbilla. Cuando terminé, asintió lentamente. Lamento que estés pasando por esto, dijo. Pero esto es lo que necesitas entender. Iowa es un estado de distribución equitativa. Eso no significa igualitaria. Significa justa. Y lo justo está determinado por lo que puedes probar. Fruncí el ceño. ¿La foto no es suficiente? Oh, ayuda, dijo. Pero sin evidencia clara de mala conducta financiera o una aventura a largo plazo, ella aún podría irse con la mitad, tal vez más. Lo miré fijamente. Ella me engañó. ¿Cómo es eso justo? Se encogió de hombros, comprensivo pero contundente. En este estado, el adulterio no siempre significa mucho en la corte. Si quieres proteger tu casa, tu jubilación y cualquier ahorro que no hayan fusionado, vas a necesitar evidencia más fuerte. Algo concreto. Me sentí enfermo. Físicamente enfermo. Ella no solo te traicionó emocionalmente, continuó. Si esta aventura involucra gastos compartidos, estancias en hoteles, regalos o, Dios no lo quiera, cambios en los beneficiarios financieros, entonces tienes ventaja. Sin eso, estás perdiendo activos. Me froté las sienes. Así que ella podría llevarse la mitad de mi jubilación porque no la atrapé lo suficientemente pronto. ¿Potencialmente? Salí de su oficina sintiendo que el suelo se había inclinado debajo de mí por segunda vez. En mi camino de salida, algo seguía molestándome, uno de los hábitos de Linda. Ella dejaba pilas de correo en nuestra mesa del comedor todo el tiempo. Estados de cuenta de seguros, formularios de trabajo, pequeñas notas que pretendía archivar. Esa noche, me colé de vuelta en la casa mientras sabía que ella estaba en su turno del viernes. El lugar se sentía embrujado, demasiado tranquilo, demasiado limpio. Me moví lentamente, sin querer perturbar nada. Y entonces lo vi. Una pila de documentos de recursos humanos del Mercy Medical Center justo ahí, bajo un candelabro que ella nunca encendía. Los hojeé.
Contacto de emergencia actualizado a Dr. Paul Keller. Beneficiario del seguro, 30% asignado al mismo hombre. Por un momento, pensé que lo había leído mal, pero ahí estaba. Su letra, su firma. Esto no era solo una aventura pasajera. Ni siquiera era solo un romance. Esto era planificación. Ella no solo estaba engañando en nuestro lecho matrimonial, estaba reescribiendo nuestro futuro en papel, preparando una vida diferente con otra persona mientras seguía durmiendo bajo mi techo. Mis manos temblaban mientras ponía los papeles exactamente donde los encontré. Mi mente zumbaba con una sola verdad aguda: esto no era una traición. Era un reemplazo. Un reemplazo donde yo había sido borrado silenciosamente. Y de pie allí, en la tenue luz de mi propio comedor, algo dentro de mí se endureció. No era ira, no era rabia. Era determinación. Por primera vez desde esa noche en el restaurante, sentí mi respiración estabilizarse. Si ella quería un nuevo futuro, podía tenerlo. Pero no se llevaría el mío con ella. Me deslicé fuera de la casa esa noche sin tocar nada, dejando todo exactamente donde estaba, incluidos los papeles que acababan de cambiar toda la dirección de mi vida. Conduciendo de regreso a casa de Mark, mi mente giraba de una manera que nunca antes lo había hecho. No con rabia, no con desamor. Esos ya me habían quemado. Lo que sentía ahora era algo más frío, más limpio, constante como un invierno de Iowa. Determinación. A la mañana siguiente, Linda llamó una y otra vez. Dejó mensajes que oscilaban entre disculpas, frenesí, furia y lástima. Como si estuviera lanzando cada emoción a la pared para ver qué versión de sí misma podría recuperarme. Finalmente, contesté. Tom, cariño, ¿dónde estás? Por favor, hablemos. Te amo. Su voz se quebró lo suficiente para sonar real para alguien que no la conociera, pero yo la conocía desde hacía casi 3 décadas. Conocía su voz de perdón, olvidé pagar la factura del agua. Su voz de por favor no le digas a mi mamá. Su voz de estoy a punto de pedir algo caro. Esta no era real. Esta era pánico. Iré a casa, dije con calma. Ella jadeó con alivio. Oh, gracias a Dios, Tom. Podemos arreglar esto. Podemos superar esto. Seguro, dije. Hablaremos esta noche. Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Mark me miró desde la mesa de la cocina. ¿Vas a volver? Sí, dije, poniéndome la chaqueta. Pero no por la razón que ella piensa. Él asintió, entendiendo al instante. Mark se ha divorciado 2 veces. Él conoce la diferencia entre reconciliación y reconocimiento. Cuando crucé la puerta principal de mi propia casa esa tarde, Linda vino corriendo por el pasillo como si estuviera saludando a un soldado que regresa de la guerra. Envolvió sus brazos a mi alrededor, enterrando su cara en mi pecho. Por un segundo, lo admitiré, casi me derrumbé. El olor familiar de su champú, el suave temblor en sus hombros, el calor de una persona que había estado a mi lado durante casi 30 años. Removió algo doloroso y viejo. Pero luego recordé el reservado, el beso, la mano de ella en el brazo de Keller, su firma junto al nombre de él en un documento que reconfiguraba mi vida sin mi consentimiento. Cualquier suavidad que hubiera surgido en mí se disolvió como escarcha bajo un soplete. Estoy cansado, dije, saliendo de su abrazo. Día largo. Hablemos más tarde. Su cara parpadeó. Dolor, esperanza, culpa, todo enredado. Asintió y forzó una pequeña sonrisa. Caminé hacia el dormitorio de invitados y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y el corazón martilleando. La casa se sentía desconocida, como un recuerdo que no estaba seguro de querer más. Esa noche, Linda llamó suavemente a la puerta. Tom, hice estofado de res. ¿Tu favorito? Por supuesto que lo había hecho. Dudé. Por un momento, el olor familiar flotó bajo la puerta, recuerdos ricos, cálidos y reconfortantes regresaron. Cumpleaños, noches frías después de turnos dobles. La vez que hizo estofado para los vecinos cuando se les rompió la caldera. Por un momento, casi me permití creer que ella lo decía en serio, que el estofado era amor, que la disculpa era real.
Pero luego vi su firma en esos papeles del seguro en mi mente, con trazos curvos y seguros. Abrí la puerta lo suficiente para tomar el tazón. Gracias, dije. Sus ojos se suavizaron. Tom, realmente estoy intentándolo, pero... Simplemente cerré la puerta. En el momento en que hizo clic al cerrarse, me susurré a mí mismo, intentarlo no borra lo que ya has hecho. Después de la cena, cuando ella se duchó y se fue a la cama, me puse a trabajar. Me moví silenciosamente por la casa, revisando los cajones de su escritorio, la pila de correo, los estantes del armario. No estaba revolviendo ni cavando. Eso habría dejado un rastro. Simplemente estaba mirando donde ella siempre dejaba las cosas tiradas. Y no decepcionó. Viejas confirmaciones de hotel, recibos de restaurantes en Des Moines. Un par de aretes de oro todavía en la caja de una tienda donde ciertamente yo no compré nada. Una impresión de su horario de trabajo mostrando días en los que supuestamente había tomado turnos dobles, excepto que ahora tenía recibos que probaban que no había estado ni cerca del hospital. A medianoche, cuando la casa estaba en silencio, abrí su computadora portátil. Esperé la solicitud de contraseña, esperando completamente otro muro que escalar, pero ella nunca había cambiado la contraseña. Usaba la misma que tenía desde 2009. El nombre de nuestro perro. Solté una risa sin humor. Por supuesto, susurré. Dentro de su correo electrónico, las cosas encajaban demasiado bien. Correos de confirmación, mensajes borrados que no estaban realmente borrados. Recibos. Una reserva en un bed and breakfast en Galena que hizo que se me retorciera el estómago. Reenvié todo a una nueva cuenta de correo privada que había creado. Luego borré el historial de reenvío y cerré la computadora portátil silenciosamente. Todo el tiempo, mi corazón palpitaba como si estuviera irrumpiendo en la casa de otra persona, aunque esta era mi casa, mi esposa, mi vida. Pero la traición lo había deformado todo. Me hizo sentir como un intruso en mi propia historia. 2 días después, entró flotando en la cocina con una sonrisa vertiginosa, tarareando como si no hubiera detonado nuestro matrimonio. Buenos días, canturreó. ¿Adivina qué? Tienen una cena de promoción el próximo mes. Me están considerando para administradora de oficina. Me detuve a mitad del sorbo de mi café. ¿De verdad?, dije en voz baja. Ella asintió con entusiasmo, retorciéndose el pelo como una adolescente. Es una gran noche. Keller estará allí también. Él presenta sobre atención al paciente, pero no se sentará conmigo. Obviamente. Quiero que todo parezca normal. ¿Normal? Ella lo dijo como si la palabra aún significara algo. Asentí lentamente. Sí, te mereces estar allí. Ella se sonrojó, conmovida. Gracias, Tom. De verdad. Pero lo que sentí entonces no fue perdón. Fue claridad. Un evento público. Supervisores, liderazgo del hospital, personal de recursos humanos, testigos. Un escenario construido enteramente alrededor del tema de la integridad. Un lugar perfecto para la verdad. Esa tarde, visité al abogado Daniel de nuevo. Le llevé una carpeta, cuidadosamente organizada, etiquetada y con marcas de tiempo. Elogió todo con las cejas levantadas. Bueno, dijo, recostándose. Has estado ocupado. Tuve ayuda, dije. Mi memoria. Él asintió con aprobación. Con todo esto, Tom, no solo estás protegiendo tus activos, estás tomando el control. Salí de su oficina con un plan, una carpeta y una extraña calma asentándose dentro de mí. Una fuerza tranquila que no había sentido en semanas. Esa noche, mientras Linda recalentaba sobras y hablaba sobre zapatos nuevos que quería para la cena de promoción, corté una carpeta manila para que cupiera perfectamente dentro de mi chaqueta. Adentro había copias de todo lo que necesitaba. Pruebas, patrones, firmas, fechas, recibos, fotografías. Y mientras deslizaba la carpeta en su lugar, me susurré a mí mismo, querías integridad, Linda. Vamos a mostrarles cómo se ve realmente. La noche de la cena de promoción llegó con ese tipo de frío que se cuela bajo el cuello y se asienta entre los omóplatos. A febrero en Iowa no le importa cómo se ve tu vida personal. Te congela igual, seas un pecador o un santo.
Me vestí despacio, deliberadamente, un par de jeans limpios, mi franela más bonita, la chaqueta oscura que aún conservaba el leve olor a polvo de horno. Me afeité, recorté los bordes de mi barba y me miré en el espejo. Ya no me veía roto. No me veía perdido. Parecía un hombre que finalmente entendía que no necesitaba gritar para ser escuchado. La carpeta manila se deslizó perfectamente dentro de mi abrigo, no era gruesa, pero era pesada con el peso de la verdad. Linda, mientras tanto, flotaba por el dormitorio como una mujer preparándose para su coronación. Se rizó el pelo, lo cepilló, lo volvió a hacer 2 veces. Se roció perfume que guardaba para eventos importantes. Se puso un vestido azul marino que no había visto en años, uno que brillaba lo justo bajo la luz. Cuando caminó hacia el pasillo y me vio al pie de las escaleras, ofreció una suave sonrisa. «Te ves bien», dijo. «Tú también». Y lo hacía, hermosa, incluso. Pero la belleza no oculta la intención. La belleza no borra la traición. Solo hace que el contraste sea más nítido. Ella nos llevó al club de campo de Cedar Rapids, con sus dedos golpeando ligeramente el volante, tarareando alguna canción pop de la radio. De vez en cuando, me miraba, esperanzada, como si el último mes se hubiera suavizado con un buen estofado y unas pocas disculpas a la hora de dormir. Adentro, el edificio estaba cálido, con el aire espeso por el olor a carne asada y mantequilla de ajo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, y las copas de vino brillaban bajo luces suaves. Médicos, enfermeras y administradores se movían en pequeños grupos, riendo cortésmente, estrechando manos. Linda se enderezó cuando la gente la notó, elogió su vestido y mencionó que habían escuchado grandes cosas sobre su trabajo. Ella brillaba bajo su atención. «Solo quédate cerca», me susurró. «Y por favor, solo actúa normal». «Normal». Esa palabra otra vez. «Por supuesto», dije. El murmullo aumentó a medida que llegaba más gente. Caminé con ella hacia una mesa cerca del frente reservada para los nominados del personal y sus invitados. Tomé mi asiento, colgué mi chaqueta detrás de la silla y apoyé mis manos ligeramente sobre la mesa. Desde el otro lado de la habitación, entró el doctor Keller. Se veía pulido, ensayado, seguro, el tipo de seguridad que proviene de un hombre que cree que las consecuencias no se aplican a él. Escaneó la habitación, vio a Linda, y sus ojos se dirigieron a mí solo por un segundo. Pero fue suficiente. Miró hacia otro lado rápidamente, ajustándose la corbata. El aliento de Linda se cortó. «Por favor», susurró. «No empieces nada». «No lo haré», dije, y lo decía en serio. El punto de la verdad es que no necesita volumen. Solo necesita el momento oportuno. La cena comenzó con los discursos habituales agradeciendo al personal por su dedicación, reconociendo años de servicio, señalando mejoras en la satisfacción del paciente. Aplausos corteses siguieron a cada anuncio. Luego, las luces se atenuaron ligeramente mientras el director del hospital caminaba hacia la pequeña plataforma al frente. «Esta noche», dijo cálidamente, «destacamos los valores fundamentales del Mercy Medical Center. Respeto, compasión, y sobre todo, integridad». La palabra quedó suspendida en el aire como escarcha. Linda se enderezó con orgullo a mi lado. «Esta noche, consideramos candidatos para administrador de oficina. Este rol exige confiabilidad, liderazgo y un compromiso con los valores que apreciamos». La sonrisa de Linda se ensanchó. «Y ahora», continuó el director, «invitaremos a uno de nuestros médicos, el Dr. Paul Keller, a hablar sobre el papel de la integridad en la atención al paciente». Keller se levantó de su mesa, alisándose la chaqueta, y caminó hacia el podio. Lanzó una sonrisa tensa hacia la audiencia. «Gracias», comenzó. «La integridad es». Me puse de pie. No bruscamente, no con enojo, simplemente me paré. La gente se dio cuenta. Las conversaciones se detuvieron. La mano de Linda se aferró a mi muñeca. Tom susurró bruscamente. «¿Qué estás haciendo?» Solté suavemente mi mano y caminé por el pasillo, lento, tranquilo, cada paso medido. Las palabras de Keller vacilaron al verme acercarme. No fui al podio. No fui hacia Keller. Fui hacia el director de recursos humanos sentado cerca del frente, el señor Bradley,
Un hombre meticuloso de unos 60 años que manejaba más escándalos hospitalarios de los que le gustaría admitir. Me miró, desconcertado. Metí la mano en mi chaqueta. La habitación se tensó. Ese tipo de tensión silenciosa cuando la gente siente que la vida de alguien está a punto de abrirse. Puse la carpeta manila sobre la mesa frente a él. Para su debida diligencia sobre la integridad dije en voz baja. Empiece en la página 1. Sin ira, sin acusación, solo la verdad, perfectamente colocada. El director de recursos humanos parpadeó, se ajustó las gafas y abrió la carpeta. La primera página era la foto del restaurante, Linda y Keller en ese reservado. La mano de ella en el brazo de él, sus caras demasiado cerca para ser malinterpretadas. Los jadeos ondularon por la habitación. La segunda página mostraba recibos de hotel. La tercera, estados de cuenta de tarjetas de crédito. La cuarta, un formulario de beneficiario con el nombre de Keller escrito con la cuidadosa letra de Linda. La cara del señor Bradley se endureció con cada página. Keller tropezó hacia atrás desde el podio. Esto no es. Tom, vamos. No estábamos. Esto no es lo que parece. Una enfermera cerca del frente resopló tan fuerte que tuvo que taparse la boca. Los susurros estallaron por toda la habitación, agudos y despiadados. Linda se puso de pie de un salto, con la cara drenada de todo color. Tom, ¿cómo pudiste? Este es un asunto privado. La integridad, dije suavemente, nunca es privada. Su voz se quebró. Estás arruinando mi reputación. Levanté una ceja. Yo no soy el que besó a un médico mientras le decía a mi esposo que estaba atrapada tarde en el trabajo. Una ola de risas conmocionadas estalló en una de las mesas traseras. Alguien susurró, bien por él. Keller se pasó una mano por el pelo, presa del pánico. Linda, me dijiste. Oh, no te atrevas a empezar, espetó ella, volviéndose hacia él. Dijiste que éramos cuidadosos. Un par de enfermeras intercambiaron miradas de deleite, una susurrando, ¿cuidadosos? Mis narices. El director se aclaró la garganta, claramente mortificado. Nosotros. Necesitamos posponer la evaluación de candidatos. Con efecto inmediato. Linda se tambaleó donde estaba, con los ojos moviéndose por la habitación, buscando desesperadamente algún lugar donde esconderse, alguien a quien culpar, alguien que la salvara. Pero no había nadie. Ya no. No me quedé para las consecuencias. Me di la vuelta y salí con la misma calma constante con la que había entrado. Al llegar a la salida, algunos miembros del personal me asintieron. No era lástima, no era juicio. Respeto. Afuera, el aire de la noche golpeó mi cara, frío, agudo, honesto. Me ajusté la chaqueta más fuerte alrededor de mí. Respiré profundamente y sentí que algo se soltaba dentro de mi pecho por primera vez desde esa noche en el restaurante. No grité. No peleé. No me rompí. Simplemente dije la verdad donde más importaba. La mañana después de la cena de promoción se sintió extrañamente tranquila. No pacífica, no triunfante, solo tranquila, como si el mundo se hubiera desplazado unos centímetros a la izquierda durante la noche, y yo todavía estuviera averiguando cómo pararme en él. Linda no volvió a casa. No me sorprendió. La vergüenza tiene una forma de llevar a la gente a las sombras, y ella tenía un salón de baile entero de testigos de los que esconderse. Me hice café en la cocina Folliers, de la misma manera que ella solía hacerlo, pero el olor no escoció de la manera que pensé que lo haría. Se sintió familiar, constante, mío de nuevo. Para el mediodía, comenzaron las repercusiones. Su jefe llamó, luego recursos humanos, luego una de sus compañeras de trabajo, una mujer llamada Jill, que siempre había sido amable con ambos. Todos estamos en shock, dijo suavemente por teléfono. Lo siento, Tom. Y bueno. La gente habla. Keller está en problemas. ¿Y tu esposa? Ella no obtendrá esa promoción ni nada parecido. Le di las gracias y colgué. No me sentía orgulloso. Tampoco me sentía culpable. Me sentía listo. Linda envió un mensaje de texto alrededor de las 2 de la tarde, necesito tiempo. Por favor, no tires todo por la borda.
Miré el mensaje por un largo momento, luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No le debía una respuesta. No todavía. Tal vez nunca. 3 días después, finalmente vino a casa a empacar una maleta. Se veía más pequeña de alguna manera. Ojos hinchados, hombros caídos, cabello descuidado. El vestido azul marino de la cena había desaparecido. Llevaba una vieja sudadera y apretaba un pañuelo en su mano como un salvavidas. Nos paramos en la puerta del dormitorio, con el aire denso por todo lo no dicho. Tom susurró. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Asentí. La mayoría de la gente no lo quiere hasta que sucede. Ella se secó los ojos. ¿No podemos arreglar esto? No, dije suavemente. ¿Por qué no rompiste algo pequeño, Linda? Rompiste los cimientos. Y empezaste a construir uno nuevo con otra persona antes de decirme que el nuestro se estaba agrietando. Ella sollozó entonces, pero ya no era mi trabajo sostenerla. Una semana después, se mudó a un pequeño apartamento cerca del centro. Y un mes después de eso, comenzó nuestro divorcio. No fue prolongado ni violento, no con la evidencia que tenía. La distribución equitativa de Iowa de repente se inclinó fuertemente a mi favor. Me quedé con la casa, mi camioneta, la mayor parte de mi jubilación y los ahorros que ella no había desviado. Ella obtuvo su apartamento, un coche y cualquier dignidad que no hubiera gastado ya en un hombre que dejó de devolverle las llamadas antes de que se secara la tinta del informe de recursos humanos. En cuanto a Keller, se transfirió a otro hospital. Silenciosamente, rápidamente. La versión oficial fue reasignado a una instalación diferente, pero todos en Cedar Rapids sabían lo que eso significaba realmente. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. No todas las noches y no de un tirón, pero lo suficiente para sentirme humano de nuevo. La casa, aunque tranquila y vacía, ya no se sentía embrujada. Se sentía mía. Las paredes no eran recordatorios de traición, eran recordatorios de supervivencia. Comencé a ser voluntario más seguido en el puesto 788 de la VFW, arreglando viejos conductos, limpiando la caldera, ayudando a los veteranos mayores que no podían moverse bien. La mayoría de los chicos no preguntaron sobre el divorcio, y yo no ofrecí detalles. Pero una noche después de un juego de póker, un veterano de Vietnam llamado Kenny me palmeó el hombro y dijo, «Lo manejaste como debe hacerlo un hombre. Tranquilo, limpio, sin fuegos artificiales. Solo la verdad». No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que él lo dijo. La vida no se convirtió mágicamente en arcoíris y rosas, pero se volvió más estable. Más tranquila en el buen sentido. Aprendí a disfrutar cocinando comidas sencillas de nuevo. Aprendí que estar solo en una mesa de cocina era diferente de sentirse solo. Aprendí que la tranquilidad de mi propia casa no era algo que temer. Era algo desde donde reconstruir. Unos 3 meses después de que finalizara el divorcio, la vi. No a Linda. A una mujer de St. Marks. Su nombre era Margaret, aunque todos la llamaban Maggie. Había enviudado 5 años antes. Me encontró después del servicio un domingo sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel aluminio. Horneé pan de plátano, dijo tímidamente. Tu hermano me dijo que has tenido un año difícil. No era coqueteo. No era lástima. Era amabilidad, el tipo que la gente da sin esperar nada a cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa real, no amarga, no forzada, solo humana. Hablamos un rato en los escalones de la iglesia. Nada pesado, nada rápido, solo 2 personas paradas bajo el sol de marzo, encontrando consuelo en una pequeña conversación. Cuando se fue, me tocó el brazo ligeramente y dijo, «¿Sabes, la dignidad